Hello, everyone, and welcome to our final Hola a Able todos y bienvenido a nuestra sesión última de AbleCon, un repaso de tutela y alternativas. Estamos aquí con Catherine David, fundadora y que ha practicado derecho por más de 30 años. Ella está basada en Orlando desde el 2001. Ella ha estado enfocándose en su bufete de abogados en el área de tutela, tu- defensor tutelar, planificación patrimonial y también la implementación de fideicomisos de necesidades especiales para personas con incapacidades de desarrollo. También ella es la administradora de su cuenta Able de su niña cuando ella nació con síndrome de Down. El propósito de ella fue muy claro: cambiar las vidas de todas las personas a las cuales ella apoya para poder servir también para su comunidad, también y a su niña. Bien, increíble. Catherine, bienvenida. Bien, te lo paso a ti de vuelta con tu presentación. Bien, muy bien. Entonces, si puedes empezar el PowerPoint, les voy a hacer la presentación. Muy bien. Entonces, siempre empiezo contándoles un poquito acerca de mí misma y por qué estoy aquí, debido al hecho de que lo que siempre digo es que hace 10 años atrás yo era una buena abogada. Había estado haciendo esto por mucho tiempo, era importante para mí, era un buen trabajo, pero hace 9 años y medio esta niñita nació, cambió mi vida para mejor. Entonces ahora soy la defensora más increíble para personas con discapacidades de desarrollo e intelectuales. Y quiero asegurarme que lo que ustedes escuchen acerca de esto está basado en la educación y no el miedo. Escucho mucho miedo en esta comunidad acerca de estos temas. Es sumamente importante para mí que ustedes tengan información buena, que puedan depender de esta información. Muy bien. Aquí están mis tres hijas. Van a escuchar que yo me río de ellas muchas veces en todo este proceso. Les prometo que siempre me río de ellas acerca de estas cosas. Al frente de ellas también. Ellas saben que me voy a reír de ellas y cuando vean esta grabación van a decir: Mamá hace eso". Entonces, vamos a hablar acerca de alternativas a tutela, incluyendo tomar decisiones apoyadas, tomar decisiones, sustitución de tomar decisiones, también defensa de tutelar y también tutela y otros pasos y otras cosas que tengo que saber. Y después vamos a darles más recursos. Ustedes pueden ver esos recursos, depender de esos recursos, también pueden leerlos con más detalle, así pueden tener más tranquilidad en el futuro. ¿Bien? ¿Les parece? Muy bien. Empecemos con lo básico. ¿Por qué hay que hacer algo? Bueno, hasta el punto de que uno tiene 18 años, cada persona se presume incapacitada. Por ley, mi niña de 17 años, a pesar de que ella está totalmente convencida, que está totalmente cocinada, que entiende todo y que es totalmente independiente, les prometo, ella todavía tiene mucho para aprender. Entonces, y así es como funciona la ley. Hasta que tengan 18 años, no pueden tomar decisiones por sí mismos, pero a la edad de 18, más allá de una discapacidad de desarrollo o intelectual, o si son una persona totalmente normal, común y corriente, se presumen que a esa edad pueden tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Según la ley. Entonces, ¿cuáles son los miedos que escucho con los años de los padres de este proceso? Uno de los miedos es que en el momento que cuando el niño cumple 18 años no van a poder tomar decisiones medicales para su hijo o consentir a tratamientos, que tal vez sean explotados o alguien le tome ventaja de ellos financieramente, que nadie va a dejar que los ayude a ellos o que nadie me permita ayudarlo a ellos y que no pueda defender a mi niño o proteger a mi niño y que no voy a poder defenderlos a ellos en la escuela. Lo otro que hago es, cuando doy esta presentación, hablo acerca de esto de una manera muy personal. Van a escuchar que yo voy a hablar de May, mi propia niña. Eso les va a ayudar a entender, porque es algo muy personal para cada uno de nosotros. Entonces, cuando escuchan que diga May, piensan como que es su propia niña. Bien, entonces, la respuesta para cada miedo no es el sistema legal. Hay muchas cosas que puedes hacer a ti mismo, por tu cuenta. Si tú tienes miedo que tu niña, o bueno, en mi caso, May, que alguien tome ventaja de May financieramente de alguna manera, puedo congelar su crédito. Hay un sitio web, les doy el sitio web, es un proceso, es bastante directo. Puedo congelar el crédito de May, así
Ninguna persona puede convencerla a May que darle una tarjeta de crédito y que arruine su crédito o tomar ventaja de ella financieramente. Si a mí me preocupa que los doctores no van a hablar conmigo acerca de May o discutir distintos tratamientos, dependiendo si May es capaz o no de firmarlo, ella puede firmar un formulario HIPAA y que me permita ser parte de esa conversación. Bien, mi niña tiene 9 años, entonces falta como para decir eso, pero en algún momento vamos a llegar a eso y vamos a hablarles acerca de cómo puedes tomar esas decisiones para tus propios niños también. Que tal vez no haya nadie que actúe en nombre de May si yo no estoy ahí, si no me permiten estar involucrada. Lo que siempre digo es, no se olviden de su patrimonio, su plan de patrimonio. Ponen primero su propia máscara, no se olviden de su plan. Tengo un caso ahora que la niña es algo muy triste, entonces ahora tiene 40 años y cuando falleció no había un plan claro acerca de quién tenía que ayudar, qué había que hacer y estaba totalmente paralizada, paralizada con miedo. Entonces hizo nada. Entonces ahora estamos un poquito atareados intentando arreglar las cosas. Eso es un motivo por el cual yo quiero que ustedes se sientan totalmente cómodos, con confianza y digan, sé qué hacer, quiero hacer esto. Bien, tal vez su niño tiene temas de comportamiento y tiene miedo de que no van a poder proteger a su niño. Sí, hemos tenido esos casos. Tal vez ese es tu caso, tal vez tienes un niño que le gusta hacer llamadas para asustar a la gente. No se olviden que pueden registrarse, por lo menos en Orlando, en el centro de Florida, con el departamento de policías. Hay todas posibilidades por medio de las fuerzas policíacas. También tenemos brazaletes si tienen diabetes. También puede haber en el cinturón de seguridad una marca y también en su zapato. Hay distintas maneras en las cuales podemos tratar el hecho de que nuestros niños tal vez en una situación de emergencia no reaccionen de una manera normal o tal vez no tengan una posibilidad de tomar decisiones bajo emergencias, es simplemente quiénes son. Si ustedes tienen miedo que maestras, maestros, educadores, por medio de este proceso de IEP, de transición, no hablen con ustedes, hay distintas situaciones educativas que están en proceso, que están siendo consideradas por la legislatura de Florida. Entonces, básicamente, esto dice que si tu niño puede firmar. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. A mí me gusta tener siempre un buen gráfico, así ustedes pueden tener una imagen mental acerca de cómo funciona esto. Entonces, me gusta que el triángulo del Florida Developmental Disability Council muestra, abajo de todo, lo mínimo que podemos hacer es toma de decisiones apoyada. Voy a explicarles en un momento, pero hasta arriba de todo, lo más restrictivo, y eso sería tutela, ¿verdad? Hay muchas cosas en el medio, pero esas son las opciones. Bien, entonces, toma de decisiones apoyada. Bien, quiero que piensen acerca de cuando ustedes cumplieron 16, 18 años y ustedes fueron a lo de su mamá, fueron al parqueo, tal vez era un parqueo donde venden carros usados, si eran como mi familia, escogen un carro, tu papá tal vez chequea el carro, tu mamá lee el contrato, bueno, en mi caso yo estaría leyendo el contrato. Entonces había todo un equipo. Tal vez tu tío vino a ayudar a tu papá, tal vez había otra gente, todas personas que estaban involucradas te ayudan a tomar la mejor decisión acerca de comprar tu primer carro, ¿verdad? Eso es funcionalmente lo que es tomar una decisión con apoyo. Es un grupo de personas que ayudan, por ejemplo, a May, que son los consultores de confianza. Estamos hablando de amigos, familiares, profesionales para ayudarla que van a asistirla, apoyarla en la toma de decisiones y pueden ser delineados por tipo. Por ejemplo, puede haber un consultor financiero, un consultor de salud. Todas estas cosas son opciones. En estos momentos no es ley en el estado de Florida estas cosas. Esta ley no ha pasado, pero está siendo considerada todos los años. Cada vez que la legislatura se reúne, lo discuten. Es una gran idea. No estoy diciendo que porque no es la ley no va a funcionar, simplemente digo que no es la ley, entonces si eso falla, tú tal vez estés en problemas. Entonces, funciona hasta que no funciona y después tenemos que continuar. Bien, otra imagen bonita de mi niña. No tiene nada que ver con la toma de decisiones sustituidas, pero ella es muy bonita, entonces la quería compartir.
Bien, la toma de decisiones de sustituida son documentos. Estamos diciendo, he decidido que ella va a tener un poder notarial. Firmé un documento que dice que si alguien necesita tomar una decisión financiera Can't por mi that cuenta facing y yo no puedo, okay, entonces she'll esta otra she'll persona va a follow hacerlo. through Bien, and sign ahí the está. document. Ella lo va a hacer So porque yo firmé el there's a list documento. of instructions Entonces in hay that una lista de document, and it instrucciones en tells her este exactly what documento to do y le and dice exactly what power she exactamente lo has. que hay que hacer, She is exactamente qué tipo de literally poder substituting tiene. me, and that Básicamente could be a está trip around the world doing something suplimentándome. fabulous, Por ejemplo, tal vez or estoy maybe en I'm el sick mundo in the viajando, haciendo algo hospital increíble. Tal vez estoy and enferma I need en el someone to hospital make those y decisions necesito for que una me. persona So tome esas that's how that decisiones would por work. mí. It's a Así es como document funcionaría that esto. I've Esto es signed, un typically it's documento signed in the que presence of firmo. witnesses Generalmente se and a firma con notary, and testigos it's y un very clear notario what y powers es muy she has. claro qué poderes tiene What uno. I want you to understand, Bien, lo que quiero que excuse me, ustedes is entiendan the bar for es this is que not as high as you might think. los So you límites might para say, esto no es well, May has tan Down bueno syndrome. como How could piensan. she Tal vez digan, possibly bueno, sign a May power of tiene attorney? síndrome de Down. Well, ¿Cómo she ella absolutely hace para could, firmar right? un Competent applies to poder law, notarial? Tiene que ser but that's competente. why we Competente use language from bajo la lawyers ley. who Por are eso es que faithful from incluyo the Florida bar, este idioma is del that Colegio de she has Abogados to de understand the Consumidores, power of el attorney folleto. document at Tiene the que time entender it's que el signed. poder notarial, en el She momento has que to lo understand firma, what it can do, tiene que right? That entender lo mommy que can puede make some hacer, life decisions for her, que mamá todavía to puede whom tomar it can decisiones give por it, ella me, misma, a quién mom, se lo da, a mí, and mamá, what property would be y affected by that power of qué attorney, right? tipo So de whatever poderes van a issue ser has, afectados por este I poder can notarial. manage Entonces, lo with que ella that power of tiene, attorney, puedo and I'm manejarlo not con este the one poder making notarial those decisions for y her. yo sería la que hago That's las not decisiones por necessarily a ella. giant Eso pill to no es overcome. necesariamente You know, algo if your kid increíble que can hay que hacer. understand that, Si if May tu can niño understand puede that when entender she's eso, si 18, May puede entender eso cuando honestly, ella tenga not a bad 18 años, choice. honestamente Okay? no es una mala So, decisión, but ¿verdad? also the other piece I want you Pero to understand también lo is otro que quiero que just like in entiendan regular estate es planning, como as que long en as May can cualquier make her own patrimonio, decisions, she can, and planificación she de patrimonio, does. que siempre y This cuando does May not pueda give tomar sus me the propias decisiones, ability ella to toma las take decisiones, away esto no decision me making da from la her. habilidad de Rather, she's quitarle la making toma de decisions, decisión and de I ella. do it only Dicho de otra because I manera, can. ella está tomando Okay? las So if decisiones y yo May is solo la making hago bad cuando ella no puede. decisions, Entonces, si May está say tomando malas humans decisiones, do, como it muchos niños won't de stop 18 her años, from esto no me va moving a some money to frenar make those bad de que decisions. ella tome That's esas something else, and we decisiones, got to keep esas going. malas That's decisiones. Eso es planning otra cosa y a tenemos que lower seguir spending yendo budget. hacia arriba Okay? para tener All alternativas right. más restrictivas. ¿Verdad? Bueno, So that one was sigamos. finances. This Entonces, is eso healthcare. fue So I financiero. want you to imagine Esto May is es 18, cuidado de salud. and if Quiero your kid que se has had imaginen the medical que experience May my tiene kid has, 18, si tus I'm niños tienen la confident that experiencia they are going to médica, make medical me decisions to imagino que pass on a dado number of things si le because she dan hasn't really el learned derecho the de que ella tome sus values propias during her decisiones, childhood because no that's just not va just a a giant tomar decisiones fatty con respecto a los médicos, porque no illness, a ama syndrome ir al that doctor. Esos comes with a son lot of medical eh, stuff. So consecuencias de tener Azure síndrome is de going to Down o make distintos medical temas. decisions for you if you can't. Entonces, un Again, you're sick, sustituto you're in the de hospital, the salud doctor puede comes right tomar out and decisiones says, cuando tú no puedes. Si have estás to take off enfermo, her estás en el spleen. hospital, He's going to make that entonces el decision doctor for viene y her. dice, bueno, And then tengo que you've chosen someone to quitarle make medical decisions for you if you can't. el Okay? vaso. ¿Quién And tomaría May esa is able to sign decisión? that Bien, de document. vuelta, She's si able to May puede understand firmar that, ese documento, si May including puede that she has entender the right eso, to choose incluyendo que in ella the tiene el things that derecho a motivate her, she could sign a power of escoger attorney when she's o 18. decir que no quiere ciertas She cosas can't sign it now, médicas, right? ella Because puede she's only hacerlo. 9. Ahora ella But no she puede could hacerlo sign porque it tiene when she's 9 años, 18 pero and she cuando could tiene understand 18 it. años, si puede entender ese tipo de cosas, ella podría firmarlo. All right. If guardian Bien, advocacy is the best entonces, choice, then defensa like we did tutelar, for si this esa es family, we la can go mejor to opción, court como hicimos and para esta we familia, can podemos ir a los tribunales have y a guardian podemos advocate appointed to be hacer your que loved el one. defensor tutelar sea All right. apuntado So para tu ser really querido. Bien, conceptually, entonces, before you get to the idea of guardianship, because conceptualmente, remember that's at the antes de top llegar a la idea right de of our la triangle, tutela, eso es guardian arriba del advocacy is a triángulo, ¿verdad? streamlined legal Defensa process tutelar where es the un court removes proceso all legal certain directo en rights el from a person with cual an los tribunales le intellectual or dan ciertos developmental derechos para una disability persona con and una appoints a discapacidad guardian intelectual advocate o, to intelectual make o desarrollo y specific apunta a un decisions based on the rights defensor tutelar remaining para tomar esas for that decisiones person. Okay? basado en So los let's derechos de just esta say persona. that's Bien, what's the appropriate digamos choice when que May turns esa 18, es la decisión then adecuada we cuando go May ahead and cumpla file 18 various años. Si este fuese documents el with the caso, court. presentamos
presentamos distintos documentos para los tribunales. Los tribunales va a poder tener control y realmente quiero que piensen acerca del chequeo. No es acerca de control, es acerca de chequeo con las personas, la supervisión de la persona que tiene
discapacidades de desarrollo hasta que pueda ser restaurado. Y definitivamente hay un proceso para restaurarle los derechos a las personas, ¿verdad? Siempre digo que, por ejemplo, si hay una persona en un accidente y está bajo coma, tal vez haya una tutela, pero cuando vuelven a salir de la coma, eso restaura la tutela. Y es lo mismo para la defensa tutelar. Bien, la base para la discapacidad, lo he dicho antes, pero lo quiero repetir, como habla acerca de las alternativas menos restringidas, la base para una discapacidad, para defensa tutelar es una discapacidad intelectual o de desarrollo. No estamos hablando de un accidente en carro, Alzheimer's, estamos hablando de una discapacidad de desarrollo o intelectual. Puede ser algo físico, quien puede tomar mis decisiones médicas. También puede ser acerca de propiedades. Estamos hablando acerca de dinero y también bienes raíces. Bien, ¿qué derechos se pueden quitar? Bajo defensa tutelar, la ley es muy clara que algunos, pero no todos los derechos pueden ser eh, quitados. Muchas veces los jueces no le prestan atención. Si tú me dices, mi niña no puede hacer todo esto, ahora tengo que hacer tutela, quiero decirles que la mayor parte de los jueces van a permitirle hacer defensa tutelar, a pesar de que el niño no pueda manejar todas estas cosas por sí mismo. Bien, se necesita un abogado para hacer defensa tutelar y la respuesta es que depende. Si la persona tiene propiedades, la persona tiene dinero, entonces el tutelar tiene que tener un abogado. Si una persona, por ejemplo, y yo estoy pidiendo defensa tutelar de ella sola, yo, como padre, no tengo que estar siendo representado por un abogado. Uno de los documentos que van a tener que presentar es una carta de su médico, por ejemplo, de un pediatra, que diga que May tiene una discapacidad de desarrollo que se manifestó antes de la edad de 18, ¿verdad? Ella nació con síndrome de Down, claramente lo ha tenido antes de 18 años, que ella no puede arreglar sus temas personales con respecto a finanzas y bienestar físico y necesita la ayuda de un defensor tutelar para poder llegar a ciertos requerimientos para poder tener su salud física y seguridad. Hemos preparado un formulario que puedes utilizar. Vamos a darles acceso a todas estas cosas y lo puedes hacer tú mismo. Y el pediatra tiene que firmar esta carta, el pediatra de la persona, que diga esto y la junta entienda esto. Bien. Entonces, yo entiendo que esta lista del capítulo 393 de esos tres síndromes tal vez no es una lista maestra, ¿no? Hace 1000 años, cuando yo estaba en la escuela, el único que había escuchado era síndrome de Down. Tenemos 6. Hay muchos, muchos, muchos más. Generalmente lo que hacemos es incluimos otros, como por ejemplo Angelman's y otras que son muy comunes a las discapacidades intelectuales. Entonces, no se preocupen si no ven el problema que tiene tu niño, o tal vez no tiene un nombre, es una discapacidad de desarrollo. Eso está bien, lo incluiríamos y todavía puedes hacer la defensa tutelar, porque vamos a meterlo bajo la discapacidad de desarrollo, no hay problema. Bien, les he dado los estatutos, más que nada como un recurso. Ustedes lo pueden ver más luego. No necesitamos pasar mucho tiempo en esta diapositiva, pero esta diapositiva, esta es la suma, pero no todo. Quiero que lo vean. Esto viene directamente del estatuto. Y quiero que vean la parte en la cual dice, sin la adjudicación de incapacidad, defensor tutelar puede ser apuntado. No hay ninguna determinación que me es competente o incapacitada. Tenemos una carta del médico y después vamos acerca de qué derechos se le pueden quitar, qué toma de decisiones ella no haría. Entonces, aquí estamos hablando acerca de la suma, pero no todo. Directivas avanzadas, quiero verlos directamente del estatuto. Si alguna persona te dice, tu niño tiene síndrome de Down, no pueden tener un poder notarial porque tienen síndrome de Down. Puedes decir, no, yo sé que eso es mentira. Aquí está el estatuto. Absolutamente pueden hacerlo. Y sí, pueden hacerlo. Y si lo han hecho,
no tienen que ir a defensa tutelar. Y honestamente, los tribunales no van a continuar si tienen un poder notarial de el suplente de salud. La ley es muy clara. Y aquí dice, el defensor tutelar no debe ser apuntado si los tribunales muestran que la directiva avanzada comprueba una alternativa. Entonces, tenemos que pensar acerca de la alternativa menos restrictiva. Tenemos que hacer lo mínimo para que May pueda seguir con su vida. Bien. Bien, estamos hablando acerca de los derechos que les estoy mostrando aquí de una manera muy específica. Estos son los 12 derechos que se les puede quitar a una persona. Si estamos hablando acerca de defensa tutelar o la tutela. Bien, aquí la podemos ver en cosas que se pueden delegar y cosas que no se pueden delegar. Delegable es algo que se puede delegar, no delegable es algo que no se puede delegar. No puedes casarte por mí mismo, no puedes votar por mí, no puedes tener una licencia por mí. Por eso es que no se puede delegar. Y podemos comentarlas brevemente. Por ejemplo, el derecho a viajar, el derecho a tener un empleo, el derecho a contratar. A veces tenemos distintos casos, distintas demandas, los tenemos que ayudar. Por ejemplo, manejar una propiedad o hacer, por ejemplo, determinar la residencia, consentir a tratamiento médico o mental y también tomar decisiones acerca de su medio ambiente social u otros aspectos de la vida social. Bueno, quiero decirles, cuando empecé a hacer esto, yo escuchaba a mis clientes rápidamente y les ayudaba a quitar las decisiones sociales. No quería que tomen las decisiones sociales, pero ahora aprendí y dije, ¿cómo podemos tener un trabajo si no puedes tomar decisiones sociales? ¿Cómo vas a la escuela? ¿Cómo puedes seguir estudiando si no puedes tomar tus propias decisiones? No puedes, simplemente no puedes. Más allá que queremos proteger a nuestros niños, así ellos fueran típicos o atípicos, no los puedes mantener en una burbuja, tenemos que hacer lo posible, tenemos que darle la dignidad del riesgo. Mi amigo dice eso, tiene que aprender a aprender y caerse y después se levanta y sigue. Bien, entonces, aquí en este gráfico quiero que vean la persona, derechos de persona y también propiedad, el dinero. Aquí es como lo vamos a dividir, ¿verdad? De vuelta, pueden referirse a esto cuando ustedes quieren, tienen toda la información. Cada condado, cada distrito hace las cosas diferentes. Ojalá yo te pudiera decir específicamente que claramente están las leyes escritas en los estatutos, que todas las cortes lo hacen igual. Eso no es así. Cada juez, cada grupo tiene su propia perspectiva especial acerca de lo que creen que funciona y lo que creen que no funciona. En el área de la Florida Central, especialmente en el condado de Orange y Seminole, nosotros quitamos estos derechos específicos, son removidos en abogacía de tutor para aplicar para beneficios del gobierno. Eso es generalmente algo que mamá o papá hacen cuando su ser querido tal vez cumple 18 años. Voy a aplicar para ese SSI para ella. El derecho de determinar su residencia y consentir a el habitar residencialmente, dar consentimiento a, a tratamiento médico. Yo me burlo de mi niña, pero ella no ha tenido experiencias muy buenas con los proveedores médicos y yo creo que si ella tuviera 18 años y alguien dijera, bueno, es hora del próximo procedimiento, ella dice, no, no va a suceder. Eso es algo que con lo que yo tal vez debería continuar ayudándola. Aquí está el de las decisiones sociales, ¿no? De verdad tenemos que pensar en esto. No es extraño el quitar este derecho, pero si ellos van a la universidad, frecuentemente vamos a tener que volver a la corte y restaurar este derecho para ellos. Piensen bien acerca de si es apropiado quitarle este derecho a su ser querido. Y agregamos el tomar decisiones en cuanto a la educación y em, habilidades vocacionales de rehabilitación o educativas. eh, es increíblemente útil y necesario a medida que su niño frecuentemente continúa en el sistema educativo hasta que cumplen 22 años y usted debe continuar tomando esas decisiones para ellos. Bueno, nuevamente les voy a decir, esto cambia en base al condado. Cada condado lo hace de forma diferente. Entonces,
Si ustedes no están seguros, pregunten al juez qué es lo que prefieren. Entonces, eso es lo que pensamos como la tutela eh, ge- eh, tradicional. Digamos, el abuelo tal vez tiene Alzheimer o algún tipo de demencia, tal vez ya no está tomando las mejores decisiones y alguien tiene que entrar a protegerlo. En una tutela, generalmente hay dos casos. Hay un procedimiento de incapacidad y de tutela. El de incapacidad es una petición para que alguien que se determina que es incapacitado, digamos, de hecho yo tengo este caso, mi abuelo pensó que los gatos eran sus familiares que ya habían fallecido y pensamos que nuestro abuelo ya necesitaba ayuda y no podía em, tomar decisiones en su día a día. Entonces la corte creó un comité y em, determinan, un comité que examina a mi abuelo y determina si él todavía tiene la capacidad o no. Y presentan el informe al tribunal. Una tutela sucede en el pasado, era un folder separado de las cláusulas de incapacidad y después se llegaba a la tutela. Cuando alguien de tutela se determina que es incapacitado, es vulnerable y alguien más tiene que protegerlos. Entonces, la parte de la tutela, la toma de decisiones es delegada a otra persona, en persona o en bienes, y continúa por el resto de la vida de la persona que ahora está bajo tutoría hasta que sus derechos puedan ser restaurados. Pensemos, por ejemplo, en una persona en un coma. Cuando se despiertan, pueden restaurar algunos de sus derechos. La próxima. Las bases de la tutoría o de la tutela en vez de la abogacía tutelar es diferente. No solamente una capacidad de desarrollo mental, puede ser Alzheimer, demencia, un accidente automovilístico, hasta niños menores. Algunas veces tienen tutoría. Los tipos es el mismo, la persona o bienes, y los derechos que se le pueden remover en una tutela son todos. No es como en una abogacía tutelar donde una persona debe tener por lo menos un derecho. En la tutela todos los derechos se le pueden remover. En una tutela hay un abogado tanto para la persona y para todos deben, y el tutor, ambos deben ser representados. Y la corte debe determinar que está incapacitado para proteger a la persona que se debe proteger. Puse esta diapositiva aquí porque quiero que sepan que hay una diferencia de costo inmensa entre estas dos cosas. Y hay una diferencia de tiempo también. Estos son dos de las diferencias más grandes entre la tutoría y la abogacía tutelar. En una tutoría nos lleva hasta de 3 a 5 meses para establecer, y una abogacía tutelar, aquí pueden ver que típicamente se puede hacer en alrededor de 30 días. Cuando las personas le hablan acerca de cuál necesita, esta es una excelente diapositiva para ver porque puede ver las grandes diferencias entre las dos diferentes posibilidades. Está la opción, está la base, el tipo, persona o propiedad es lo mismo, es igual. Recuerden, en abogacía tutelar, algunos, pero no todos, en los abogados, la madre y el padre no necesariamente deben tener un abogado, pero podrían si quisieran, porque cuando hablamos acerca de quitarles los derechos civiles a una persona, están representados por un abogado, al igual que en una tutela, el abogado está representado también por un abogado. Si yo estoy haciendo algo, em, el abogado lo protege. La abogacía tutelar pues, es muy barata. Usted no debe estar representado por un abogado si no tiene bienes, pero la tutela o guardianship puede ser extremadamente caro. La incapacidad es llevada a cabo por una carta médica. Incapacidad en la tutoría se hace con 3 doctores, em, y la duración es de 3, es de corta a larga. En la comunidad de el síndrome de Down, octubre es
el mes donde hacemos recaudación de fondos, donde ponemos a nuestros niños en disfraces lindos y tratamos de recaudar mucho dinero. Bueno, ahora, yo entiendo la diferencia entre todas las opciones que tengo, pero ¿cómo sé cuál escoger? Bueno, recuerde, antes de la edad de 18, todas las personas se consideran ser incompetentes bajo la ley, como mi niño de menos de 18 años. Después de los 18 años, se presume que toda persona es competente a menos que la corte diga de otra cosa. Asuma competencia, pero recuerde que tiene que escoger la alternativa menos restrictiva que suple las necesidades de su ser querido, ¿no? Entonces, ¿cómo sé que está bien para mi hijo, para mi ser querido? Vamos a mostrarles brevemente la herramienta de toma de decisiones de Wings que les va a encantar y tal vez les va a atemorizar. También hay excelentes páginas web a las que pueden ir para ayudarles a analizar este proceso. Pero también quiero recordarles, no se les olvide los consejeros con los que confían. Yo frecuentemente eh, subestimo o sobreestimo lo que pueden hacer. Yo hablo con sus doctores, sus maestros, las personas que ya siempre ve, sus terapistas, y les pido que me ayuden a pensar acerca de qué es lo correcto para ella. Bueno, esta es la herramienta de toma de decisiones de Wings. Vamos a darles el enlace en el PDF también. Es un documento fabuloso que les va a ayudar a pasar por algunas preguntas para pensar en su niño. Si pueden decidir por sin decisión, si necesitan apoyo para decidir o si necesitan que alguien decida por usted. Y se trata de, ¿puedo expresar mis propias preferencias y decisiones? Sí, mi hija definitivamente puede expresar sus preferencias y decisiones. Y no hay duda en su mente cuáles son sus preferencias y decisiones. Hasta que puedo recibir servicios que proveen apoyo, puedo elegir mi propio empleo y decidir qué quiero hacer. De verdad, te hace pensar acerca de todo esto. Cuando un cliente viene y me dice, yo creo que mi niño necesita abogacía tutelar, una de las cosas que hacemos es que pasen por esta herramienta porque quiero que piensen bien y pausen y se tomen el tiempo para responder todas y cada una de estas preguntas y piensen verdaderamente qué es necesario. Y continúa, como vemos en la próxima página, a preguntas bien difíciles que tal vez no les emocionen a ustedes responder, incluyendo si tal vez pueden entender que tiene el derecho a consentir, tener relaciones sexuales. Yo no quiero hablar de esto con mi hijo de 20 años típico, definitivamente no con mi niña de 9 años, pero cuando tenga 18 años va a poder entender eso. Eso es algo que ya va a poder gestionar, no lo sé, pero esta es una forma bien consciente para ayudarle a llegar al punto donde usted siente que está más educado y con más habilidad para tomar esas decisiones. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos? Nuevamente, este año ya se disfrazó de Capitán Marvel. Ok. Entonces, ahí están sus seres confiados ayudándole a tomar sus decisiones, las herramientas de Wayne. Si la tutoría la tutela es mejor, debe contratar un abogado para que le asista. Lo que yo siempre digo es, por favor, no contrate a su amigo, que es un abogado de finca raíz, o el señor de la esquina que hace derecho de familia. Trabaje con alguien que hace trabajos de tutoría, porque es importante entender esta distinción. Tutoría o abogacía eh, tutelar. Yo siempre lo describo de esta forma. Yo puedo llevar a cabo el proceso solo usando los materiales disponibles, incluyendo la guía de paso a paso. Tengo toda esta información disponible en mi página, todas las formularios que necesitan, todos los pasos, incluyendo los códigos ORI, porque van a tener que también mandar a hacerse las huellas digitales. ¿Lo pueden hacer solo? ¿Necesitan un abogado? Porque recuerden, si no hay bienes, no tiene que tener un abogado. Usted lo puede hacer usted mismo. O necesito un abogado para que revise mi formulario antes de entregarlo a las cortes. Esto es lo que yo llamo, necesito que alguien mire mi tarea antes de entregarla. O necesito que un abogado prepare mis formularios y me guíe por el proceso, pero yo puedo hacer el resto. Eso lo llamo, tú puedes hacer mi tarea y la puedes entregar en mi nombre. O yo prefiero que un abogado
haga el proceso completo. He tenido que aprender demasiadas cosas en el proceso de tener hijos, especialmente con discapacidades. Si alguien nomás puede hacerlo y hacerlo bien. Usted decide. Ninguna de estas opciones, la decisión correcta es la que usted quiere tomar. Yo me siento tan orgullosa cuando una familia me dice, yo lo hice y no necesité ayuda. Excelente, me siento muy feliz por usted, porque para eso creamos estos formularios, para eso creamos esta guía de paso por paso. Queremos que usted esté empoderado y sienta que tenga la habilidad y las decisiones para hacer lo que quiere en el contexto de la ley como existe para su ser querido. Entonces, yay. Pero si no, si quiere ayuda, estamos aquí. Yo lo hago todos los días y me encanta. Me siento súper apasionada por eso y por eso es que hago presentaciones como esta. Bueno, pero si los instrumentos legales son correctos, ¿no? El poder notarial o el surrogate, por favor, contrate un abogado para hacer los documentos. Tengo abogados en mi página, si está en la Florida Central. Y si no, considere usar el servicio referido del el bar de la Florida. No elija a una persona al azar o a cualquier persona que no conozca, sin referencias. Esas personas no puede que no hagan lo que usted necesita hacer y se va a dar cuenta en el peor momento posible. Si la toma de decisiones apoyada es correcta para usted, estas páginas ofrecen ayuda. Algunas son por medio de la ACLU, que tiene herramientas excelentes. Por supuesto, siempre hay que recordar que no está bajo la ley estatal de la Florida, pero si funciona para usted, excelente. Bueno, quería darles un vistazo acerca de la abogacía tutelar luce. Y bueno, ¿cómo luce el proceso? Tienen que hacer una petición para una cita y otros documentos legales que tienen que entregar, incluyendo una aplicación. La solicitud es, sí, está solicitando literalmente un trabajo y el trabajo es ser el defensor tutelar de su hijo. Hay mucha gente que se enfada conmigo y me dicen, yo no necesito hacerlo. Yo le digo, sí, tiene que hacerlo y yo también. Aunque usted sea la madre, todavía tiene que rellenar una solicitud para hacerlo. También se le va a revisar su récord criminal, FDLE, y si usted ha cometido delitos mayores o delitos graves en el pasado, se les imposibilita hacer esto. Yo he visto que hay algunas veces las cortes ignoran eso, pero la mayoría no lo hace. Les animo que si esto podría ser un problema potencial, yo contrataría un abogado para que lo apoye en este proceso. También la corte necesita saber que revisar su crédito, asegurarse que usted puede manejar el dinero correctamente si hay bienes involucrados. Si usted está divorciado, tiene que notificar al otro padre de su hijo con necesidades especiales. Definitivamente yo entiendo que tal vez eso podría ser dramático y diferente. Esa es otra razón por la cual usted querría tener a un abogado en el proceso. Se le va a nombrar un abogado para representar a May. May va a tener su propio abogado. Y a May le encantaría porque hay más personas prestando la atención a ella. Y esta no es una relación adversaria. Los abogados con estos roles de verdad entienden cómo funciona este proceso y usualmente es la mamá y el papá que continúan tratando de tomar las decisiones para sus niños. Si May dice, yo no quiero que mi mamá me ayude, ellos la representan en la corte, pero nosotros hacemos lo que esté en el bien, hacemos las cosas por el bien de nuestros clientes. Esa es nuestra prioridad. Típicamente hay una audiencia ante la corte para la petición. May podría o no asistir y puede asistir o no. Después del COVID, hay audiencias, pero no siempre. Hay veces recibimos las cartas o las órdenes por correo electrónico y está bien, o por correo y no hay audiencia. Entonces, lo próximo, hay varios pasos, ¿no? Antes de esto, pero lo que quiero que sepan es respire profundo, porque definitivamente usted puede cambiar de opinión o de forma de pensar. Si May tiene 18 años y necesita abogacía tutelar, eso está bien.
pero cuando cumpla 21 años, digamos, o 25, esa edad cronológica y de desarrollo que se adelanta y tú dices, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que ella ahora puede hacer estas cosas. Podemos presentar lo que se llama una sugerencia de restauración de derechos y que los tribunales examinen si ella podría tener algunos de sus derechos restaurados. Eso es absolutamente un proceso. A mí me encanta contar la historia de cuando lo hicimos por un joven a quien le quitaron todos sus derechos, pero él se había enamorado y la familia la amaba a ella y fue una excelente situación y presentamos la sugerencia de restauración de derechos y ganó también su derecho para casarse y tenemos fotos fabulosas de esa maravillosa pareja casándose. Entonces, no se preocupen de que esto no pueda ser cambiado en el futuro. Sí puede cambiarse. ¿Qué pasa si yo decido que no quiero ser un defensor tutelar? Cuando el juez le dice que lo tiene que hacer, usted lo tiene que hacer hasta que le den permiso de cambiar este papel. Usted puede hacer la petición, pero tiene que asegurarse que haya una persona para que tome su lugar. Lo otro que les animo mucho a que hagan es que hagan una petición para tener un defensor tutelar que sea em, secundario cuando ustedes apliquen. Es como Miss Universo. Si Miss Universo no puede, no puede ser Miss Universo, la que quedó en segundo lugar toma el seguro, toma su lugar. Tenemos que asegurarnos que nuestra persona esté segura. A mí me encanta la imagen del pasarle la corona a otra persona. Les hemos dado aquí excelentes recursos, úsenlos. Si tienen preguntas, frecuentemente los diferentes circuitos también tienen mucha información muy buena. Yo tengo muchísima información en mi página. Tenemos las diapositivas que mostramos, otra información súper valiosa y siempre estamos felices de responder preguntas si las tienen. Queremos asegurarnos de que tengan todos estos recursos. And that's it. Thank you very much. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Catherine. Esa fue una presentación maravillosa. Y quiero recordarle a nuestro público que todas nuestras sesiones están siendo grabadas para que nuevamente usted pueda volver a visitar esta maravillosa información y usar los recursos que ella mencionó. Tenemos algunos minutos para preguntas. Obviamente, este tema recibe muchas preguntas y quería abordar algunas de ellas ahora. A ver, la primera pregunta es, ¿las cuentas de Able cuentan como un bien? Bueno, me encantaría decirle que hay una regla clara, pero hay diferentes formas en diferentes circuitos. En mi mente probablemente sí cuente, ¿no? Debería ser porque no pertenece a May, no pertenece a mí, es de May, pero hay circuitos donde no han requerido contabilidad de una cuenta Able, entonces no cambió la creación de la abogacía tutelar o defensa tutelar. Depende. La respuesta para todo es depende. Otra pregunta aquí es, ¿cuáles son las diferencias entre los tutores públicos o privados? Ok, imagínese que yo sería una tutora privada porque soy su madre, pero pretendan que, por ejemplo, no hay nadie aquí para que sea defensora tutelar de May. Hay tutores públicos que actúan como ello para personas que no tienen familia y usualmente en la Florida Central hay grupos como Seniors First y en otros condados hay otros grupos. Seniors First lo hace en el condado de Orange y hay un tutor público que gestiona no solamente a un individuo, sino a varias personas. La única persona a la que yo tendría sería mi hija, pero uno público protege a varias. ¿Qué pasa si usted quiere ser un tutor para un adulto por fuera del estado de la Florida? Bueno, definitivamente tenemos ese caso donde hay un tutor. Si el tutor está por fuera del estado de la Florida, pretendamos que May está aquí viviendo
en donde sea. Y yo vivo en Carolina del Norte, ¿no? Eh, donde todos los floridianos se van a retirar, a jubilar. Yo todavía puedo ser su tutora porque estoy relacionada por sangre con ella, o también puede ser revertido si tal vez el, el tutor tiene propiedad aquí y la persona está por fuera. Hay un proceso para todo. Otra pregunta, ¿sí se puede transferir la tutela de un lugar a otro? Sí, lo hemos visto varias veces. Em, en la Florida es un proceso un poco más largo que se llama domesticación. Eh, ah, puede ser desde cualquier otro estado. Se toman los documentos de la corte de cualquier estado y se transfiere en la tutoría. Puedo presentar a abogacía tutelar antes de que mi hijo cumpla 18 años. La ley dice que dentro de los 6 meses antes de que cumplan 18 años usted puede presentarlo, pero la broma que yo digo es que mi familia es escocesa y se le dice que la gente escocesa está caña. Entonces, si usted presenta o aplica después que cumplen 18 años para propósitos de elegibilidad o de indigencia, se le, se le, eh, se le considera como un hogar de solamente una persona y es más barato. Si yo puedo ahorrar $1,000 en tasas de abogados y de aplicaciones, lo hago porque es muy caro cuidar a un niño con discapacidades y los padres se preocupan mucho de que haya un tipo de emergencia en el momento que cumplan 18 años. La audiencia no puede suceder hasta después que cumplan 18 años, pero los padres se preocupan mucho que si esperan hasta para presentar después que cumple 18 años, que algo catastrófico podría ocurrir. Yo he estado haciendo esto por mucho tiempo, si hay una emergencia médica, los doctores aún la van a atender y yo no he visto una situación donde haya sucedido una catástrofe en ese periodo corto de tiempo. Y aún si hay una emergencia, podemos hablar con los jueces lo suficientemente rápido para que procesen las cartas y las aplicaciones rápidamente. No se preocupen, siempre me preguntan lo mismo. ¿Se pueden tener co-tutores y cuáles son las consideraciones para ello? Sí, piensen, la mamá y papá y el papá continúan siendo tutores para May, pero algunos circuitos no lo permiten, especialmente el condado de Volusia. Su preocupación es que se requiera que acten juntos solamente, que la mamá y el papá solamente juntos puedan llevar a May al banco, al doctor. Creo que es una preocupación razonable, lo entiendo, pero nunca lo he visto. En situaciones así, lo que hemos hecho es que la mamá o el papá han sido el, eh, el tutor, el defensor tutelar primario y el otro es el que está en segundo lugar o está en auxiliar. Ese es todo el tiempo que tenemos para preguntas. Muchas gracias, Catherine. Las preguntas que no respondimos, vamos a trabajar fuertemente para responderlas en los próximos días. No se preocupen. Esto concluye nuestra sesión final de nuestro programa.